Los fracasados no merecen herencia, declaró papá en la reunión familiar. Mamá asintió en acuerdo. El abogado se aclaró la garganta y dijo, en realidad, el fondo fiduciario está a nombre de su hija. Sus sonrisas desaparecieron. El dinero tiene una manera de revelar la verdadera naturaleza de las personas. En el caso de mi familia, se necesitaron exactamente 47 millones de dólares para mostrarme quiénes eran realmente mis padres. Me llamo Sophia Barrett, y hasta esta mañana, yo era la decepción de la familia. La hija que eligió el trabajo humanitario en lugar del negocio familiar. La fracasada que gastó su herencia en construir escuelas en países en desarrollo en lugar de invertir en bienes raíces de lujo como mi perfecto hermano menor, James. Las masivas puertas de roble del bufete de abogados Harrison & Associates se sintieron más pesadas de lo usual al entrar en la sala de conferencias para lo que mis padres habían llamado una reunión familiar de emergencia. El mensaje había sido claro: asistencia obligatoria, sin excusas. Sabía de qué se trataba. El abuelo Walter había fallecido hacía 3 semanas, dejando atrás un imperio empresarial valorado en casi 50 millones de dólares. La compañía Barrett Construction Company había sido el trabajo de su vida, construida de la nada hasta convertirse en una de las firmas de desarrollo más grandes de la costa este. Mis padres, vestidos de negro a juego como si aún estuvieran de luto, aunque nunca los había visto derramar una lágrima real por el abuelo, se sentaron a la cabecera de la mesa de conferencias. James se reclinó en un traje caro, navegando por su teléfono con un aburrimiento afectado. Llegas tarde, dijo mamá bruscamente, aunque yo llegué 5 minutos antes. Tráfico, respondí simplemente, tomando mi asiento. El señor Harrison, el abogado personal del abuelo durante 30 años, se sentó tranquilamente en el otro extremo de la mesa, con una gruesa carpeta frente a él. Algo en su expresión me hizo detener. ¿Era eso un atisbo de satisfacción en sus ojos? Terminemos con esto, comenzó papá, ajustándose la corbata. Todos sabemos por qué estamos aquí. La herencia de papá necesita ser distribuida adecuadamente para asegurar el futuro éxito de la compañía. James finalmente levantó la vista de su teléfono. No debería tomar mucho tiempo. Las acciones de la compañía van para mí, obviamente. Soy el único que ha demostrado tener sentido para los negocios. Pensé en las 3 empresas fallidas que había lanzado con el dinero del abuelo, cada una más desastrosa que la anterior. Pero decir eso solo iniciaría otra discusión sobre mis propias elecciones. Exacto, estuvo de acuerdo mamá, palmeando la mano de James. Necesitamos a alguien que entienda el valor del dinero, no a alguien que lo desperdicia en caridad. Escupió la última palabra como si fuera veneno. El recuerdo de nuestra última cena familiar regresó. Acababa de regresar de abrir nuestra 10ª escuela en Ruanda, emocionada por compartir las fotos de niños sonrientes con sus primeros libros. Mamá se había marchado de la habitación. Papá lo había llamado un desperdicio de buen dinero. Lo cual nos lleva al punto de esta reunión, continuó papá. La herencia de su abuelo debe ir a alguien que preserve su legado, alguien que entienda de negocios. Me senté en silencio, preguntándome qué pensaría el abuelo de esta conversación. Él nunca había dicho mucho sobre mi trabajo humanitario, pero recordaba la pequeña sonrisa que ponía cada vez que le mostraba fotos de nuestros proyectos. Los fracasados no merecen herencia, declaró papá, su voz firme. Mamá asintió en acuerdo, sus uñas perfectamente arregladas tamborileando sobre la mesa. El señor Harrison se aclaró la garganta. Por primera vez, noté que estaba conteniendo una sonrisa. En realidad, dijo, abriendo la carpeta, el fondo fiduciario está a nombre de su hija. El silencio que siguió fue absoluto. El teléfono de James se deslizó de sus manos, cayendo ruidosamente sobre la cara mesa de caoba. Eso es imposible, balbuceó papá. Debe haber algún error. Ningún error, respondió el señor Harrison, sacando un documento. Walter Barrett modificó su testamento hace 6 meses. Todo el fondo fiduciario, incluyendo la participación mayoritaria en Barrett Construction, se transfiere legalmente a Sophia Barrett. La cara de mamá se había puesto pálida. James parecía que iba a vomitar. Pero ella destruirá la compañía, protestó papá. Ella no sabe nada de negocios. El señor Harrison sacó otro documento. En realidad, el señor Barrett citó específicamente la perspicacia para los negocios de Sophia como una razón para su decisión. ¿Le gustaría que le leyera su carta explicativa?
Sin esperar respuesta, comenzó a leer. A mi familia. Si están escuchando esto, entonces la verdad que he mantenido oculta durante 5 años finalmente está saliendo a la luz. Mientras todos ustedes desestimaban el trabajo humanitario de Sofía como una pérdida de dinero, yo estaba observando. Observando cómo construía una organización internacional desde cero. Observando cómo gestionaba presupuestos, negociaba con gobiernos y creaba programas sostenibles que durarán generaciones. Lo que ustedes vieron como caridad, yo lo vi como el logro empresarial más impresionante en la historia de nuestra familia. ¿Sabían que la Fundación Educativa de Sofía opera ahora en 12 países? ¿Que tiene una tasa de éxito más alta y gastos generales más bajos que cualquier organización similar? ¿Que convirtió su herencia inicial de $2 millones en una operación de $30 millones a través de asociaciones estratégicas y una gestión brillante? No, no lo sabían. Porque estaban demasiado ocupados contando los fracasos inmobiliarios de James y llamándolos experiencias de aprendizaje para notar el verdadero éxito. Así que sí, lo dejo todo a mi nieta. No porque lo necesite, ya ha demostrado que puede construir algo significativo por sí misma. Se lo dejo porque ella es la única que entiende para qué construí esta compañía. Nunca se trató del dinero. Se trató de construir algo que mejore el mundo. Sofía lo entendió. El resto de ustedes nunca lo hizo. El señor Harrison levantó la vista de la carta. Mamá tenía la cabeza entre las manos. La cara de papá había adquirido un interesante tono púrpura. James estaba enviando mensajes frenéticamente, probablemente a su corredor, tratando de salvar su última inversión fallida. Pero me senté allí, recordando la última vez que había visto al abuelo. Había visitado una de nuestras escuelas en Etiopía, viendo a sus hijos aprender a leer en un edificio que llevaba el nombre Barrett. Buen negocio, había dicho tranquilamente. Construye más que solo ganancias. No lo había entendido entonces, pero ahora sí. El señor Harrison sacó más documentos, papeles de transferencia, nombramientos de la Junta, autorizaciones legales. Pero apenas estaba escuchando. Estaba pensando en los vastos recursos de Barrett Construction Company, sus conexiones internacionales, su potencial para hacer más que solo construir condominios de lujo. Estaba pensando en escuelas, hospitales, proyectos de vivienda sostenible. Estaba pensando en buen negocio. Y por primera vez en años, sonreí en una reunión familiar. A la mañana siguiente, llegué a la sede de Barrett Construction antes del amanecer. El guardia de seguridad se sorprendió al usar la vieja tarjeta de acceso del abuelo, ahora mía, para acceder al ascensor ejecutivo. Bienvenida, señorita Barrett, tartamudeó, evidentemente habiendo recibido la circular sobre la nueva propietaria de la compañía. La oficina del abuelo, mi oficina ahora, estaba exactamente como él la había dejado. Las ventanas de suelo a techo daban a la ciudad que él había ayudado a construir. Premios y fotografías forraban las paredes, contando la historia de los 50 años de historia de Barrett Construction. Pero había una foto que me llamó la atención. Escondida detrás de las exhibiciones más prominentes había un pequeño marco que mostraba a un abuelo mucho más joven de pie frente a una modesta escuela. La inscripción decía, Primer Proyecto Comunitario Barrett, 1973. Mi teléfono vibró. Otro mensaje frenético de James, esto es una locura. No puedes dirigir una empresa de construcción. Construyes escuelas en medio de la nada. Sonreí, recordando la compleja logística de construir esas escuelas, el abastecimiento de materiales, la coordinación de la mano de obra local, las negociaciones gubernamentales. Cada proyecto había sido una clase magistral en gestión de la construcción, aunque mi familia nunca se había molestado en notarlo. El señor Harrison llegó a las 7 de la mañana en punto, llevando más documentos. La reunión de la Junta está programada para las 9 de la mañana, dijo. Su padre está exigiendo un voto de censura de emergencia. Déjeme adivinar, respondí, instalándome detrás del escritorio del abuelo. Está convencido de que los otros miembros de la Junta creerán que voy a llevar la compañía a la quiebra con mis ideas benéficas. En realidad, sonrió el señor Harrison, está teniendo problemas para convencer a cualquiera. Su abuelo pasó los últimos 6 meses mostrando a la Junta los informes financieros de su fundación. Quedaron bastante impresionados. A las 8:55, entré en la sala de juntas. Papá ya estaba allí, agrupado con sus aliados más cercanos.
Mamá se sentó en la sección de observadores, su habitual compostura resquebrajándose mientras me veía tomar el asiento del abuelo en la cabecera de la mesa. «Esto es ridículo», estalló papá. «Ella no tiene experiencia en desarrollo inmobiliario». No, abrí mi laptop, conectándola a la pantalla de presentación. Hablemos de experiencia. Apareció la primera diapositiva, un mapa que mostraba los proyectos de mi fundación en 3 continentes. En los últimos 5 años, he supervisado la construcción de 47 edificios en 12 países. Tiempo promedio de finalización del proyecto, 4 meses. Variación promedio del presupuesto, menos del 2%. Tasa de éxito, 100%. Los miembros de la junta se inclinaron hacia adelante, sus expresiones cambiando de escépticas a interesadas. Pero esos eran solo edificios simples, interrumpió James desde la sección de observadores. No desarrollos de lujo. Hice clic en la siguiente diapositiva. Este es nuestro centro de capacitación técnica en Kenia. Construido según estándares internacionales, incorporando energía solar y sistemas avanzados de reciclaje de agua. Con un costo un 20% por debajo del presupuesto gracias a la innovadora adquisición de materiales y programas de asociación local. Siguieron más diapositivas, proyectos de construcción complejos, informes financieros detallados, métricas de sostenibilidad que hicieron que nuestros desarrollos tradicionales parecieran obsoletos. Barrett Construction siempre ha sido más que solo condominios de lujo, continué. Al menos, lo era cuando el abuelo la inició. Mostré la foto que había encontrado en su oficina, la escuela de 1973. El primer proyecto de nuestra compañía no fue un rascacielos o un centro comercial. Fue esto. Un edificio que cambió vidas. Ese es el legado que planeo continuar. La junta se sentó en silencio, absorbiendo mis palabras. Papá parecía que iba a explotar. Pero las ganancias comenzó. Aumentarán, lo interrumpí. La construcción sostenible es un mercado de 400.000 millones de dólares. Los contratos de construcción ecológica se han triplicado en la última década. Mientras hemos estado construyendo los mismos condominios de lujo, nuestros competidores han estado innovando. Puse una última diapositiva, mi plan de 5 años para Barrett Construction. Proyectos de lujo tradicionales equilibrados con desarrollo sostenible. Expansión internacional a través de las redes establecidas de mi fundación. Contratos gubernamentales para proyectos de infraestructura. Los números hablaban por sí solos. Los ingresos proyectados eran el doble de nuestra trayectoria actual. Su abuelo nos mostró algo de esto, dijo un miembro de la junta en voz baja. Estaba bastante orgulloso. Mamá se levantó de repente. Todo esto es muy impresionante, pero estás olvidando algo. El nombre Barrett significa algo en esta ciudad. Tenemos una reputación que mantener. Sí, estuve de acuerdo. Una reputación por construir cosas que perduran, por marcar la diferencia. ¿O han olvidado lo que el abuelo siempre decía sobre el buen negocio? La sala se quedó en silencio. Todos en la compañía conocían el dicho favorito de Walter Barrett: construye para el mañana, no solo para hoy. El señor Harrison se aclaró la garganta. Procedemos con la votación. Papá se levantó, ajustándose la corbata. Antes de votar, tengo una última cosa que decir. Se dio la vuelta para mirar a la junta. Mi hija puede tener gráficos impresionantes y proyectos internacionales elegantes, pero carece de lo único que esta compañía necesita: lealtad a la forma de hacer las cosas de los Barrett. Pensé en los niños de nuestras escuelas, las comunidades transformadas por nuestros proyectos, el nombre Barrett volviéndose sinónimo de cambio positivo. Tienes razón, papá, dije tranquilamente. No soy leal a tu forma de hacer las cosas. Soy leal a la visión original del abuelo, a construir cosas que importan. La votación ni siquiera estuvo reñida. El apoyo de la junta fue unánime, a excepción del único voto en contra de papá. Al terminar la reunión, sorprendí a mamá secándose lo que sospechosamente parecía una lágrima real. James se quedó en un rincón, finalmente viendo a su hermana con claridad por primera vez. Pero fue la expresión de papá lo que más me impactó, una mezcla de ira, confusión y algo más, algo que se parecía casi al orgullo. El señor Harrison recogió sus papeles, deteniéndose en mi silla. Su abuelo le dejó una cosa más, dijo. Dijo que se la diera después de la reunión de la junta.
Me entregó un sobre, viejo, amarillento, sellado con el logo de Barrett Construction. Dentro había una sola fotografía y una nota escrita a mano. La foto mostraba al abuelo y a mí en una de las aperturas de mis primeras escuelas en Tanzania. Él no miraba a la cámara, sino a mí, su expresión llena de orgullo silencioso. La nota decía: Querida Sofía, te llamaron fracasada porque no podían ver lo que realmente estabas construyendo. Pero yo lo vi. Y ahora, todos los demás también lo verán. Con amor, abuelo. Guardé la nota en el bolsillo de mi chaqueta, cerca de mi corazón, y me di la vuelta para enfrentar a mi nueva compañía. Era hora de empezar a construir. Un año puede cambiarlo todo. Estaba en la azotea de nuestro último proyecto, un desarrollo de uso mixto en el centro de Boston que combinaba apartamentos de lujo con viviendas asequibles y un centro de educación comunitaria. Los paneles solares brillaban bajo el sol de la mañana, y el jardín de la azotea comenzaba a florecer. La prensa está lista, anunció mi asistente, Sara. Y su familia acaba de llegar. Hoy era la celebración del 50 aniversario de Barrett Construction, coincidiendo con la gran inauguración de lo que llamamos el proyecto Legado Barrett. También se cumplía exactamente un año desde aquella fatídica reunión en la que el testamento del abuelo lo había cambiado todo. El ascensor se abrió y mis padres salieron. Papá parecía diferente, el arrogante andar reemplazado por algo más genuino. El atuendo de diseñador de mamá era tan perfecto como siempre, pero su sonrisa parecía real por una vez. Detrás de ellos vino James, cargando a su hija, Emma. Mi sobrina llevaba una camiseta de futura constructora de nuestro nuevo programa de educación juvenil. Una vista bastante buena, dijo papá tranquilamente, mirando la ciudad. A tu abuelo le habría encantado esto. Tenía razón. Desde aquí arriba, se podían ver 3 generaciones de edificios Barrett, las viejas torres de oficinas que el abuelo había construido, los condominios de lujo de papá, y ahora mi visión de lo que la construcción podía ser sostenible, inclusiva, con propósito. El año pasado no había sido fácil. Papá había luchado contra mí al principio, tratando de socavar mi autoridad con viejos socios comerciales. Mamá había hecho apelaciones llorosas sobre preservar la reputación familiar. James había amenazado con demandar, convencido de que destruiría su herencia. Pero entonces, algo inesperado sucedió: resultados. Nuestro primer trimestre bajo mi liderazgo mostró un aumento del 40% en las ganancias, impulsado por contratos gubernamentales para proyectos de infraestructura sostenible. Mis conexiones internacionales trajeron asociaciones que abrieron nuevos mercados. El nombre Barrett se asoció con la innovación, no solo con el lujo. Señorita Barrett, apareció Sara de nuevo. ¿Están listos para la ceremonia? Seguí a mi familia hasta la plaza, donde cientos de personas se habían reunido, empleados, inversores, miembros de la comunidad y un grupo de niños de nuestro programa educativo. Todos aquí para celebrar en lo que se había convertido Barrett Construction. Al subir al podio, vi caras familiares en la multitud, el gerente de proyecto que dudó de mí al principio pero que ahora dirigía nuestra división de construcción sostenible, los políticos locales que se habían opuesto a nuestro plan de viviendas de ingresos mixtos hasta que vieron los resultados. Los socios internacionales que nos habían ayudado a expandirnos en los mercados de construcción ecológica en 3 continentes. Hace 50 años comencé, mi abuelo construyó su primer proyecto, una sencilla escuela que cambió vidas. Hoy, Barrett Construction continúa ese legado a escala global. Señalé el edificio detrás de mí. Esto no es solo otro desarrollo. Es un modelo para el futuro. Apartamentos de lujo que subsidian viviendas asequibles. Un centro comunitario que ofrece capacitación técnica. Energía solar que reduce costos para todos los residentes. Esto es lo que sucede cuando construimos para el mañana, no solo para hoy. La multitud aplaudió, pero yo no había terminado. Algunos de ustedes saben que hace un año, mi abuelo tomó una decisión controvertida. Le dejó su compañía a alguien que muchos consideraban un fracaso. Hice una pausa, encontrando la mirada de mis padres. Él vio algo que otros no vieron, que el éxito no se mide por cuánto construimos, sino por para qué construimos. Mamá estaba llorando ahora, lágrimas reales esta vez. James abrazó a Emma con más fuerza. En el último año, Barrett Construction ha construido 23 desarrollos sostenibles, 15 centros comunitarios y se ha asociado en proyectos de infraestructura en 8 países.
Nuestras ganancias se han duplicado, nuestra fuerza laboral se ha triplicado. Pero lo que es más importante, hemos regresado a nuestras raíces, construir cosas que importan. Mostré la placa que montaríamos en el vestíbulo. Decía, Centro Comunitario Walter Barrett, con la foto del abuelo y su cita favorita, construye para el mañana, no solo para hoy. Y ahora, continué, quisiera anunciar nuestro próximo capítulo. Las pantallas detrás de mí se iluminaron con representaciones de nuestra iniciativa más reciente, la Fundación Barrett para el Desarrollo Sostenible, un compromiso de $1.000 millones para la tecnología de construcción ecológica, la construcción centrada en la comunidad y los programas de educación técnica. Pero no lideraré esta iniciativa sola, dije, observando las expresiones de mi familia. Porque el verdadero legado no se trata de la visión de una sola persona. Se trata de unir a las personas. Señalé a James. Mi hermano dirigirá nuestra nueva división de educación técnica, utilizando su experiencia para ayudar a otros a aprender tanto del éxito como del fracaso. James se enderezó, con sorpresa y gratitud en sus ojos. Emma aplaudió emocionada. Mi padre dirigirá nuestro equipo de relaciones comunitarias, aportando décadas de conocimiento local a nuestros proyectos de desarrollo. Las manos de papá temblaron ligeramente mientras asentía. Y mi madre dirigirá nuestras asociaciones filantrópicas, combinando sus conexiones sociales con un verdadero propósito. El maquillaje perfecto de mamá estaba manchado de lágrimas, pero su sonrisa era radiante. Porque eso es lo que el abuelo realmente nos dejó, concluí. No solo una compañía o una fortuna, sino un desafío para construir algo más grande que nosotros mismos. Para convertir el éxito en significado. Para demostrar que el buen negocio y las buenas obras pueden ir de la mano. El aplauso fue atronador, pero apenas lo oí. Estaba observando a mi familia, realmente observándolos. El orgullo de papá ya no se trataba del estatus, sino del impacto. El círculo social de mamá se estaba convirtiendo en una fuerza para el cambio. James estaba enseñando a Emma que el verdadero éxito significa elevar a los demás. Más tarde, mientras la celebración continuaba, me encontré de vuelta en la azotea. El sol se estaba poniendo, pintando la ciudad en tonos dorados. En el jardín, Emma estaba ayudando a plantar nuevas plántulas, supervisada por James. Tu abuelo tenía razón, dijo papá, uniéndose a mí en la barandilla. Sobre todo, bromeé. Sacudió la cabeza. Sobre todo. Incluso sobre que yo era un fracasado. Nunca lo fuiste, dije. Simplemente no logramos ver lo que estabas construyendo. Mamá apareció con café, no su habitual café caro, sino simples tazas del café de capacitación del centro comunitario. Pensar, reflexionó, todos esos años nos preocupamos por el legado Barrett, y tú lo estuviste construyendo todo el tiempo. Saqué la vieja foto del abuelo, la de mi primer proyecto escolar. Ahora, colgaba en mi oficina junto a fotos de nuestros nuevos desarrollos, un recordatorio de que cada gran logro comienza con una simple decisión de construir algo que importa. ¿Sabes lo que me dijo el abuelo una vez?, dije, viendo a Emma aprender sobre los jardines de la azotea de su padre. Dijo, el éxito no se hereda. Se construye. Un día, un proyecto, una vida a la vez. La ciudad se extendía ante nosotros, llena de edificios que llevaban nuestro nombre. Pero ahora representaban algo más que lujo o ganancias. Representaban posibilidad, comunidad, cambio. A veces, la mayor venganza no es demostrar que otros están equivocados. Es mostrarles una mejor manera de estar en lo correcto. Y a veces, lo que parece un fracaso para algunos es en realidad la base de algo mucho más grande que el éxito. El sol se puso en nuestra celebración, pero yo sabía que mañana traería nuevos proyectos, nuevos desafíos, nuevas oportunidades para construir algo significativo. Después de todo, eso es lo que hacen los Barrett. Construimos para el mañana.